A continuación presentamos Deforestación en Costa Rica, trabajo elaborado por Ingrid Boza Blanco, Kimberly Vargas Martínez y Marjorie Pitar Rodríguez. ¿Sabía usted que Costa Rica tiene el doble de cobertura boscosa que hace 30 años? En un planeta que se degrada cada vez más a causa de la deforestación, sin duda, es una gran noticia que Costa Rica tenga el doble de cobertura boscosa que hace 30 años. Para 1983, solo el 26% del territorio contaba aún con bosques, situación que se revirtió 30 años después, ocupando los árboles más del 52% del territorio nacional, según cifras de la Universidad de las Naciones Unidas. Asimismo, el año anterior se recuperó territorio de bosques secos, al tiempo que mantiene la cobertura y distribución de los bosques montañosos, como los páramos, de acuerdo con el último informe de diversidad biológica. Sin embargo, Costa Rica posee una cobertura forestal del 52.4% del territorio y una deforestación del 3%. Dentro de pocas décadas, el bosque tropical desaparecerá si no se toman acciones contundentes. Se define por deforestación la destrucción de la superficie forestal. Habitualmente se debe a la acción humana, mediante la tala o la quema de árboles, con el objetivo de ganar insumos industriales. Puede ser industria maderera y papelera, o para dedicarse a actividades agropecuarias. La deforestación pone en peligro a millones de especies y tiene un impacto en el deterioro de los suelos y la fijación del carbono. En la actualidad, se debe realizar un manejo sostenible de los bosques tropicales, sacando provecho de sus recursos, en particular la madera, en forma rentable y eficiente, con daños mínimos sobre las funciones del bosque. El desempeño del manejo forestal en todas sus facetas debe ser monitoreado constantemente. La tala ilegal altera las disposiciones técnicas y proyecciones en cuanto a la conservación de los bosques y la sostenibilidad de su aprovechamiento. Anteriormente se decía que Costa Rica tenía el índice de riesgo de desaparición del bosque más alto del Istmo Centroamericano. Pero como acabamos de escuchar, Costa Rica ha recuperado en un 30% su capacidad forestal. En la década de 1990 al 2000, Costa Rica se deforestó en un promedio de 16,000 hectáreas por año, es decir, 0.8% anual de pérdida del bosque. En el país, las actividades responsables del abastecimiento de madera son la corta de árboles aislados en repastos, plantaciones forestales, regeneración natural o sistemas agroforestales. No existe en el país un sistema adecuado de monitoreo que impida la tala ilegal ni de comercialización de la madera, por lo que se requiere un control hasta del destino de sus recursos. En Cruzitas, en Cutris de San Carlos, uno de los 25 poblados que conforman el distrito de Cutris, existe una zona rica en yacimientos de minerales y fértil para la explotación del oro. Es mucho más que una finca privada de 800 hectáreas, donde hace más de una década una empresa canadiense quiso levantar una mina a cielo abierto. Existió un pulso entre los gobiernos y los ecologistas y la sólida institucionalidad ambiental del país, pero la gran derrota la sufrieron y la siguen sufriendo Cruzitas y sus entrañas. Miles de coligalleros, oreros ilegales
invadieron la propiedad donde se desarrollaría el proyecto y de forma artesanal montaron su propio desarrollo. No obstante, ante el cerco policial, los infractores pusieron sus ojos en otras fincas cercanas. El impacto de la minería ilegal es palpable a simple vista. Produce deforestación, destrucción, huecos profundos y lo que más duele, la cicatriz por el abandono de un territorio que muchos extranjeros irregulares creen les otorga una fuente de sustento y que casi les pertenece. Asimismo, se da una destrucción de hábitats de especies y una disminución de estas causando daños ambientales. Para extraer el oro se usan cianuro y el mercurio. Estos se amalgaman y se separa del resto del material convirtiéndose en desechos. Hay oro diseminado. Son 123 hectáreas donde viven con métodos muy artesanales. Sabemos que el mercurio es una sustancia tóxica de delicado manejo. Se infiltra en el agua subterránea y transcurre en los ríos. Para extraerlo, hay que eliminar la cobertura vegetal y los árboles se van a caer. Hay millones de metros cúbicos de tierra que pueden ser explotados. Este proyecto fue dirigido y aprobado por los intereses gubernamentales en el año 2008. Contempla una mina de oro a cielo abierto, ubicado en la zona fronteriza con Nicaragua, que amenaza con contaminar el medio ambiente de la zona, causando impactos sociales adversos y viola el derecho ambiental internacional. La deforestación se puede producir por causas naturales o a causa de las actividades del ser humano. Un incendio, sin ir más lejos, que produce deforestación puede tener su origen en el hombre o ser provocado por la naturaleza, como por ejemplo al caer un rayo en un árbol. Actualmente el ritmo de deforestación es demasiado alto. Los bosques son ecosistemas que se recuperan muy lentamente. Algunas variedades de esas especies de flora e indirectamente la fauna que vive allí están en peligro si el bosque desaparece. Entre las principales causas de la deforestación podemos encontrar algunas de la mano del ser humano y otras por fenómenos naturales. Solo podemos evitar, solucionar y controlar las primeras y mejorando el estado actual del planeta, podemos ayudar a reequilibrar las segundas. Causas de la deforestación provocadas por el hombre. Las actividades del ser humano son la principal causa de la deforestación y también es la causa más grave al ser evitable. Entre las principales causas de la deforestación que produce el ser humano se destacan la tala de árboles indiscriminada o mal gestionada. Millones de hectáreas se talan o se queman para extraer la madera y otros productos o para convertir los bosques en tierra de cultivo. Mayoritariamente, esas actividades se realizan en los países de desarrollo más dependientes de la madera y sin un control adecuado sobre el uso del suelo. No se trata de vivir sin madera o sin papel, ni mucho menos sin alimentos, pero los bosques han de gestionarse de manera sostenible. De ahí la importancia de adquirir productos con el certificado de gestión sostenible. Ganadería. En ocasiones, los ganaderos arrasan miles de hectáreas de selva, como ocurre en Costa Rica y otros países, para que el ganado se alimente durante 1 o 2 años. Después, el suelo queda agotado y tienen que trasladarse a otro lugar. Urbanización del terreno. La expansión de los núcleos urbanos es otra de las causas de la tala de árboles o deforestación que provoca el hombre. Cada vez más gente vive en las ciudades, mientras que en las zonas rurales sufren despoblación. Se construye desaforadamente y para ello se necesita espacio que se obtiene destruyendo bosques y selvas. Causas de origen natural de la deforestación. Por ejemplo, incendios forestales. En verano, los incendios forestales acaban con miles de hectáreas de bosque. Además, con el cambio climático, estos incendios forestales
son cada vez más frecuentes y destructivos. La gran mayoría de los casos provocados por la negligencia de algunas personas. Pero así como las talas de árboles las provoca el hombre, los incendios no siempre lo son provocados por el hombre. De todos modos, aunque sean naturales, el daño para el medio ambiente que causan los incendios es enorme, aparte de la deforestación en sí. Consecuencias de un incendio forestal. Plagas y enfermedades en los bosques. Las plagas y enfermedades de los árboles es otra de las causas naturales que causan la deforestación. Consecuencias de la deforestación. Ahora que ya hemos comentado que causa la pérdida de árboles, hablemos de las consecuencias de la deforestación, que pueden ser más o menos graves y en algunas situaciones pueden ser nefastas. Por ejemplo, alteración del ciclo del agua. Los árboles atraen las lluvias y los bosques son una parte vital en el ciclo del agua. Desertificación. Realmente es la tala indiscriminada o sin control, aparte de los incendios provocados, ya que sin una reforestación posterior y sin una gestión adecuada de los bosques, esta zona se convertirá en una zona desertificada. Pérdida de hábitat, biodiversidad y suelo. La deforestación lleva a dañar los ecosistemas, a una pérdida de biodiversidad y de la aridez en el terreno. Además, se evita la fijación del dióxido de carbono, por lo que se contribuye al cambio climático. Las regiones deforestadas tienden a una erosión del suelo y finalmente se convierten en tierras no productivas, lo que lleva a que no crezca ningún tipo de vegetación, no sirva ninguna zona de alimentos y resguardo para animales, ni para que nosotros cultivemos alimentos. Riesgo futuro de la forestación en Costa Rica. Desafortunadamente, a medida que crecen las necesidades humanas, también lo hace la deforestación. Con el desarrollo de la urbanización se necesita más y más tierra para la población. El hecho de cortar árboles, eliminar bosques para uso humano, como la expansión agrícola, la vivienda e incluso la tala ilegal. Como somos más y más numerosos en el planeta, necesitamos más espacio, pero esto expone al planeta a muchos más riesgos. La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente, entre los cuales cabe destacar la pérdida de hábitat de millones de especies. En su conjunto, las principales consecuencias para el medio ambiente son: se estima que dentro de 100 años no habrá más selvas tropicales en la Tierra. Pérdida de biodiversidad. Cada segundo se corta 1,5 acres de bosque. La tasa de deforestación equivale a una pérdida de 20 campos de fútbol por minutos. Se espera que hasta 28,000 especies se extingan para el próximo cuarto del siglo debido a la deforestación. Y algo muy importante y que nos afecta a todos los seres vivos del planeta es el agua. El agua se va a ver afectada y muchos seres humanos, seres vivos que vivimos en el planeta, no podemos consumirla y vamos a ir desapareciendo también con el bosque. Por lo que debemos de conservar y ayudar todos para que evitar la deforestación y poder buscar posibles soluciones para nuestra ¿Y por planeta. qué decimos que mientras América Latina deforestaba, Costa Rica ha ganado bosque? Mientras la región latinoamericana cortaba sus bosques para hacer espacio para campos agrícolas, Costa Rica ha logrado sostener sus bosques con ayuda de incentivos gubernamentales e incluso aumentar su cobertura boscosa en los últimos tiempos. Un nuevo estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura nos da las malas noticias. Un 70% de la deforestación en América Latina entre el 2000 y 2010 ocurrió para abrirle paso a la agricultura comercial. Pero también, actualmente, Costa Rica se ha convertido en un país modelo que logró superar etapas anteriores, como lo que mencionamos del proyecto Cruzitas, y ha tomado una ruta inversa. ¿Qué hace a Costa Rica tan exitoso?
Se le atribuye el crecimiento al apoyo estatal y sus incentivos para conservar la cobertura forestal y particular al programa de pago por servicios ambientales. Conclusiones. Es innegable que la sociedad necesita consumir recursos naturales para seguir funcionando adecuadamente, pero a la vez es necesario el cuidado del medio ambiente para la supervivencia del ser humano. El gobierno debe adquirir siempre un entendimiento de los factores que están afectando el medio ambiente de Costa Rica, para que siga implementando políticas que permitan abordar eficientemente la deforestación, así como elaborar nuevas estrategias que protejan la salud y el bienestar de los ciudadanos. Sabemos que en nuestro gobierno actual existe un proyecto de carbono neutral, siempre por un ambiente mejor. Para poder frenar el deterioro del medio ambiente provocado por la deforestación masiva del bosque de Costa Rica, la educación es la base de cualquier acción. No únicamente la conciencia del gobierno sobre la educación ambiental es importante, sino la educación de la población en general, ya que así las personas conocen los efectos de la tala indiscriminada de árboles y las repercusiones directas que ésta tiene en su sociedad. Las mismas poblaciones tendrán la oportunidad de desarrollar planes y medidas que disminuyan el problema. Si el gobierno y la sociedad trabajan en conjunto para que paso a paso pueda disminuirse la deforestación, se lograrán mejores resultados. El gobierno tiene la responsabilidad de dirigir acciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reducir la inmigración, concientizar a las personas para disminuir la natalidad y crear oportunidades de empleo, combatir la pobreza, entre otros, pero el plan en acción y protección del ambiente son sumamente necesarios. Debemos educar a nuestros estudiantes, niños y jóvenes a reforestar en lugar de deforestar. Es necesario seguir el plan de acción forestal para abrir paso a las investigaciones relacionadas a la industria forestal y maderera. Además, lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Así, la promoción de programas de reforestación y de proyectos que sustenten la explotación racional del bosque, pero sobre todo creemos en la educación. La educación debe ser el cimiento para el combate en contra de la deforestación. Muchas gracias.